Durante 11 años, el general más célebre de todos los tiempos, Alejandro Magno, llevó a cabo una impresionante campaña de conquista que extendería el mundo griego por gran parte de Oriente. Su enemigo era el titánico Imperio Persa, liderado por Darío III. Tras una serie de victorias, como la famosa batalla de Ixos, el rey macedonio puso bajo su estandarte Asia Menor, el Levante y Egipto, y puso rumbo al corazón del imperio. Ambos líderes volverían a encontrarse en combate, y librarían una batalla espectacular y decisiva. Hablamos de Gaugamela, la batalla que decidió el destino de dos de los mayores imperios de la historia. En el 336 a.C., Macedonia quedó impactada por un hecho horrible. El rey, Filipo II, fue asesinado a plena luz del día durante un acto en el teatro de Egas. Allí mismo, su hijo Alejandro, todavía horrorizado por la escena que acababa de presenciar, fue proclamado rey de Macedonia. Tras acabar con las rebeliones en Grecia, así como pacificar a los trasios, getas e ilirios, continuó el ambicioso proyecto que su padre apenas consiguió empezar: la conquista del Imperio Persa. 143 años antes, la segunda invasión de los persas a Grecia había fracasado, y tras varios años de contraataque griego, la paz se firmó definitivamente. Pero el resentimiento de los griegos no desapareció, y la amenaza que seguían representando los persas llevó a Filipo a comenzar una invasión de Asia. En el momento de su muerte, Átalo y Parmenión estaban al mando del ejército más allá del Helesponto, manteniendo una posición segura para el resto de la fuerza de ataque. Cuando Alejandro llegó al poder, asesinó a Átalo y comandó la invasión. En un principio los persas lo ignoraron, ya que lo consideraban una amenaza menor. Los sátrapas locales lo ignoraron también, pero cuando decidieron hacerle frente fue demasiado tarde. Por ello, los macedonios avanzaron con gran éxito por las distintas regiones de Asia Menor y Siria. El rey persa, Darío III, se puso al mando de sus fuerzas y salió a su encuentro, luchando en la batalla de Ixos en noviembre del 333. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro consiguió una victoria aplastante sobre sus enemigos, reduciendo su fuerza y poder, e incluso capturando a la familia real. Tras capturar Tiro y Gaza, avanzaron hacia Egipto. Los egipcios odiaban a sus señores persas, y por ello recibieron a Alejandro como un liberador. Darío, nervioso por el avance imparable de los macedonios, trató de negociar de nuevo con Alejandro, la tercera vez desde su derrota en Ixos. Su oferta era más que generosa. Le ofreció todo el territorio al oeste del Éufrates, 30.000 talentos de plata y la mano de una de sus hijas. También le consideraría como a un hijo, y los dos compartirían el control del imperio. Alejandro consideró seriamente la oferta, y por eso convocó un consejo con sus hombres más cercanos. Les pidió hablar con sinceridad, pero el asunto era tan importante que nadie se atrevía a hablar. Finalmente habló Parmenión, uno de sus principales generales, y dijo: «Si yo fuese Alejandro, aceptaría la oferta». El rey inmediatamente respondió: «Yo lo haría, si yo fuese Parmenión». Alejandro prefería la gloria de la conquista y afirmaba que el cielo no puede tolerar dos soles ni la tierra dos amos. A la embajada le dijo también que no habría paz mientras ambos reinasen, y que si Darío quería la supremacía, la tendría que conseguir luchando. Si por otra parte prefería la comodidad y la tranquilidad, podría seguir gobernando a sus vasallos, pero siendo él mismo un vasallo de Alejandro, un gesto de su generosidad. En cuanto la embajada se marchó, los macedonios prosiguieron su marcha. Darío decidió batirse en combate con el invasor una vez más. Alejandro volvió a Tiro en la primavera del 331 y marchó hacia el norte. Al principio, Darío pensaba que marcharía directamente hacia Babilonia, tal y como había hecho medio siglo antes Ciro el Joven en su rebelión contra su hermano, Artajerjes II. Pero esta ruta por el desierto sería devastadora para sus tropas, por lo que prefirió dar un rodeo hacia el norte y pasar cerca de las montañas de Armenia. Aquí el calor era menos intenso y sería más fácil aprovisionar al ejército. Darío ya estaba preparando a sus tropas cuando averiguó la nueva ruta. Abandonó Babilonia y marchó hacia el norte entre el Tigris y el Éufrates, buscando una posición que les diese ventaja y en la que contase con suministros para su gran ejército. En Ixos se había visto obligado a luchar en una zona estrecha donde no pudo desplegar a su caballería, lo que les llevó a la derrota.
Ahora que tenía la oportunidad de decidir el lugar de la batalla, eligió un lugar liso y amplio, donde la caballería y los carros pudiesen maniobrar perfectamente. El lugar elegido era las llanuras de Nínive, la actual Mosul, al otro lado del Tigris. Alejandro llegó a Tápsaco en julio o agosto. Según Arriano, Darío había enviado a uno de sus generales de confianza, Maseo, para vigilar el cruce del Éufrates. Sin embargo, en cuanto el ejército macedonio se acercó, se marcharon. Allí encontraron 2 puentes de barcas a medio construir, que terminaron y atravesaron. Siguieron por las montañas, donde Maseo llevó a cabo una táctica de tierra quemada para limitar sus suministros. Tras capturar a varios exploradores, supieron que Darío estaba acampado al otro lado del Tigris, por lo que pusieron rumbo a un paso cercano. Según nos cuenta Diodoro, Maseo solo fue enviado a vigilar el paso del Tigris, pero era tan difícil de atravesar que lo consideró una pérdida de tiempo y se dedicó a sabotear la marcha del ejército. Pero es probable que Maseo no hubiese estado apostado en ninguno de los 2 ríos, ya que Darío quería que Alejandro fuese a su encuentro. Es ilógico entonces haber tratado de frenarle. Las únicas intervenciones habrían sido los intentos de reducir sus suministros arrasando los campos, aunque el efecto fue pequeño. El paso del Tigris fue todo un desafío. En ese punto el agua llegaba hasta los hombros y tenía mucha corriente. La fuerza del agua hacía perder el equilibrio a quien entrase, lanzándolo río abajo a una velocidad muy peligrosa. Arriano dice que el cruce fue muy complicado, pero Diodoro ofrece más detalles. Cuenta que Alejandro ordenó a sus hombres atarse unos a otros, y así usar la fuerza de su unión para crear una especie de puente y atravesar. Alcanzaron la orilla opuesta el 20 de septiembre, cuando tuvo lugar un eclipse. Siguieron el río hacia el sur durante 4 días, cuando se enfrentaron a un grupo de jinetes persas. Los que fueron apresados dijeron que Darío les esperaba en Gaugamela, así que pusieron rumbo al este. Los macedonios acamparon sobre una colina y se prepararon. Alejandro hizo descansar a sus hombres mientras planificaba la batalla. En la noche, las antorchas revelaban que el ejército persa estaba en formación, alerta debido a la proximidad del enemigo. Parmenión propuso lanzar un ataque en la oscuridad, pero Alejandro se negó, aludiendo que no quería robar la victoria. Las reacciones fueron diversas. Unos pensaban que vacilaba y despreciaba el peligro, mientras que otros confiaban en él y pensaban que de esta forma pretendía no darle otra excusa a su rival si perdía, como había hecho en Ixos culpando al mar y a las montañas. La batalla esta vez no tendría obstáculos, y Darío podría usar todo el potencial de su caballería. Solo ganaría el mejor. Darío había reunido un ejército considerablemente mayor al de Ixos. Las cifras que nos dan los autores clásicos son exageradas. Según Arriano, contaban con 40.000 jinetes y 1 millón de hombres, incluyendo 15 elefantes. Diodoro menciona 800.000 hombres y 200.000 jinetes. Curtius Rufo ofrece una cifra relativamente modesta de 200.000 hombres y 45.000 jinetes. Es cierto que los persas, debido a sus inmensos dominios, podían reclutar a una gran cantidad de tropas, pero las pérdidas de territorios y hombres en combate habrían reducido esa fuerza. El ejército de Gaugamela estaba formado por distintos pueblos iraníes, junto con escitas del otro lado del Cáucaso, dajáes del este del Caspio, mesopotámicos, sirios, partos, albanos del Cáucaso, armenios e indios. El ejército habría contado con unos 50.000 o 60.000 hombres, entre los cuales habrían más de 13.000 jinetes y 200 carros. Se mencionan elefantes, pero no estuvieron presentes durante el combate. Los macedonios contaban con un ejército inferior en número, formado por 40.000 tropas de infantería y 7.000 jinetes. La mayor parte, unos 31.000, serían infantería pesada, entre ellos los pesetairoi, o compañeros a pie, equipados con sarisas de hasta 7 metros de largo. Creaban una formación conocida como Falange Macedonia, que ya había demostrado su poder en muchas ocasiones. Para cubrirles estaban los hipáspistas, o escuderos, muy similares a los clásicos hóplitas pero con una mayor movilidad. Las tropas ligeras estaban formadas por peltastas, entre los que había muchos agrianos de Tracia, encargados de lanzar jabalinas para debilitar al enemigo y cubrir a las tropas. En menor medida también habían arqueros, en especial mercenarios cretenses. La caballería incluía a los famosos compañeros o etairoi, conocidos por sus poderosas cargas. El resto estaba formada por tesalios,
así como caballería ligera de prodromoi. A la mañana siguiente, el 1 de octubre, los macedonios abandonaron el campamento y marcharon a la llanura. Los persas ya estaban en formación, esperando un ataque nocturno que nunca se realizó. En el centro de la inmensa formación persa estaba el rey, acompañado por su mejor infantería. Sus 10.000 inmortales y 2.000, quizás 8.000, hoplitas griegos eran los únicos con un equipo igualado al de la infantería macedonia. Pero eran los flancos donde realmente estaba la fuerza del ejército. El ala izquierda estaba comandada por Besos, mientras que Maseo estaba a cargo del ala derecha. Delante estaban los carros, además de los destacamentos de caballería armenia y Capadocia que liderarían el ataque. Durante los preparativos, Darío había hecho despejar y alisar el terreno para aumentar la eficacia de los carros. Los macedonios no llegarían hasta el mediodía, en parte porque Alejandro se sumió en un profundo sueño. Estaba muy confiado en la victoria y aprovechó su entusiasmo para aumentar la moral de sus tropas. El ejército se dispuso en una línea recta, aunque oblicua y con los flancos cayendo hacia atrás para evitar que el enemigo los flanquease. De esta forma, el flanco derecho apuntaba al centro del ejército persa. En el centro estaba la falange, formada por los disciplinados Pesetairoi. Estaban apoyados por los hipáspistas a ambos lados. Tras ellos estaban las tropas de apoyo trasias e ilirias. Los flancos estaban ocupados por la caballería. En el lado derecho estaban los compañeros, liderados por el propio Alejandro. A la izquierda estaban los tesalios y un buen número de mercenarios, comandados por Parmenión. Antes de comenzar la batalla, Alejandro cabalgó por delante de la falange, animando y dando instrucciones. Dio un discurso para arengar a las tropas, se puso al mando de los compañeros y dio orden de avanzar. Darío estaba a la defensiva. Tras la experiencia de Ixos, prefería dejar que su rival diese el primer paso. Alejandro quería forzarle a atacar con su caballería, de modo que el centro quedase expuesto y pudiese ser eliminado por la falange. Como su caballería estaba ampliamente superada por la persa, la línea de retaguardia quedaba a cargo de evitar cualquier intento de flanqueo durante la batalla. Alejandro avanzó hacia el flanco izquierdo persa, abandonando la zona alisada. Darío, que no quería ser el primero en atacar, no tuvo otra opción que enviar a la caballería contra ellos. Alejandro ordenó a la caballería de mercenarios que les atacasen, pero les superaban en número de forma considerable y acabaron por huir. El enfrentamiento se fue agrandando hasta convertirse en una intensa lucha donde no se observaba ganador. Ambos bandos perdieron a muchos hombres, pero al final los macedonios lograron imponerse, poniendo en retirada a parte de la caballería persa. Viendo el fracaso del primer ataque, Darío envió a sus carros contra el centro griego. Las tropas de apoyo cubrieron la falange y acribillaron los carros que se acercaban con jabalinas, aunque muchos lograron seguir. La falange entonces se abrió para formar pasillos y dejar que los carros pasasen. El efecto de los carros fue bastante bajo, aunque las cuchillas que tenían montadas cortaron piernas, costillas e incluso cabezas. Una vez pasaron, las líneas se cerraron y quedaron acorralados, siendo eliminados por los hipáspistas. Mientras, Maseo avanzó contra el flanco de Parmenión. Las cosas aquí se pusieron difíciles, pues los macedonios eran superados en número y quedaron rodeados rápidamente. En este punto, Alejandro y sus compañeros empezaron a moverse a la derecha, exponiendo el centro. Darío vio una oportunidad y envió a la infantería, entre ellos a muchos de sus guardias. Pero era una trampa. Cuando los vio acercarse, Alejandro hizo retirar a parte de sus tropas y avanzó hacia el centro persa, donde Darío había quedado expuesto. Junto a los compañeros y otras tropas, formó una punta de flecha y cargó, aprovechando que la infantería enemiga estaba ocupada luchando contra la falange.
el centro persa se había quedado con pocas tropas, de modo que la carga fue mortífera. En medio del caos del combate, Alejandro vio a Darío, que observaba la batalla desde su carro. El joven rey se lanzó contra él, jabalina en mano, y se la lanzó. Sin embargo, y según nos cuenta Diodoro, alcanzó en su lugar al conductor del carro. Los guardias se apresuraron a proteger al rey, pero los que estaban más lejos pensaron que él era el que había sido alcanzado, así que huyeron. Su retirada fue arrastrando a cada vez más tropas a su alrededor, hasta que prácticamente toda la retaguardia huyó. El rey entonces escapó. Otras versiones aseguran que fue el rey el que huyó primero, al ver el desastre en el que se había convertido la batalla. Alejandro los persiguió, deseoso de acabar con el rey de una vez por todas, pero lo detuvo una noticia urgente. El flanco izquierdo estaba a punto de caer y necesitaban su ayuda. Tenía la oportunidad de alcanzar a Darío y acabar con la guerra allí mismo, pero pagando un alto precio al perder a parte de su ejército y a su mejor general. Rápidamente y con dificultad tomó una decisión: abandonar la persecución y ayudar a sus tropas. Mientras, Parmenio y sus fuerzas luchaban con fiereza, pero con la caballería de élite rodeándolos, estaban perdiendo terreno. El ataque final de Alejandro había abierto un hueco en la formación, y como parte de la falange no había logrado seguirle, había un cierto desorden en el centro. Una parte de la caballería persa aprovechó para atravesar el centro y alcanzar el campamento macedonio. Consiguieron provocar confusión con ayuda de muchos de los cautivos, aunque no lograron convencer a la madre de Darío, Sisigambis, para que fuese con ellos. Alejandro la había tratado muy bien, algo que el propio Darío había alabado en sus intentos de negociación, y no quería traicionar su generosidad. El saqueo terminó cuando las tropas de retaguardia los dispersaron poco después. En el flanco izquierdo, la llegada de Alejandro provocó un enfrentamiento brutal. Arriano cuenta que la caballería de Maceo opuso una resistencia férrea, matando a 60 compañeros e hiriendo a Hefestión, el mejor amigo de Alejandro. Ambos flancos persas se retiraron, pero fue el de Maceo el que salió peor parado, ya que una carga de los tesalios convirtió la retirada en un completo caos. De esta forma, la batalla llegaba a su fin, y los macedonios pudieron anotarse una victoria aplastante. La batalla tiene varias incógnitas y detalles que han resaltado varios autores. Como hemos visto, hay versiones que discrepan en detalles importantes, incluyendo hechos que quizás fueron revisados para servir a otros intereses más adelante. El más notable es la retirada de Alejandro para salvar el flanco izquierdo. Esta sección del ejército estaba bajo el mando de Parmenión, que tras la entrada en Babilonia se ocuparía de mantener la retaguardia, que incluía el tren de suministros. Su hijo, Filotas, fue acusado de formar parte de un complot para asesinar a Alejandro y fue ejecutado. Parmenión ocupaba una posición muy importante para la campaña, y según Alejandro no podían permitirse el riesgo de que se rebelase por venganza, de modo que hizo que lo asesinasen antes de que recibiese la noticia. Como parte de una campaña de difamación, se le podría haber echado la culpa por la huida de Darío. Plutarco le culpa por incompetente, ya que también propuso atacar por la noche, lo que habría supuesto un riesgo mayor. Es cierto que durante la batalla su flanco lo estaba pasando muy mal y necesitaba ayuda inmediata, pero el mero hecho de aguantar tanta presión le da la razón a Diodoro, que considera a Parmenión como un general brillante. Cuenta que envió jinetes para avisar a Alejandro, pero como estaba en plena persecución no lograron alcanzarlo y volvieron. Entonces, ¿por qué Alejandro no alcanzó a Darío en esta versión? La explicación es plausible. La huida de los persas levantó una gran cantidad de polvo, que el rey usó para desviarse y alejarse mientras los macedonios atacaban a los rezagados. La ayuda de Alejandro habría sido prácticamente inútil, ya que los jinetes que atacaban el flanco izquierdo habrían huido al ver la retirada del resto. Cierto es que hubo un combate feroz, pero fue debido a que los refuerzos macedonios bloquearon su retirada. La caballería de Maceo estaba luchando únicamente por la desesperación de escapar. El último debate importante es si Darío escapó primero o lo hizo al ver que su ejército huía.
Por lo general se ha optado por la primera opción. El ataque de Alejandro le tomó por sorpresa, y al verse acorralado huyó, tal y como había hecho en Ixos. No obstante, hay una fuente poco conocida y muy cercana, que se habría redactado apenas unos días después. Son los diarios astronómicos, una serie de textos babilónicos que recogían observaciones astronómicas y diferentes hechos. En primer lugar, confirman el eclipse mencionado por las otras fuentes, lo que permite fechar la batalla el 1 de octubre. En la batalla mencionan que Darío fue abandonado por sus tropas y que huyeron hacia el este. Como curiosidad, interpretaron la noche del eclipse y predijeron el resultado de la batalla, además de la persecución de Alejandro a Besos, su inmensa suerte y su muerte 8 años después. Es difícil saber lo que ocurrió realmente, aunque en esta ocasión, y a diferencia de Ixos, no tenía un imperio entero al que recurrir, así que es muy probable que las versiones de Diodoro y de los diarios sean ciertas. En todo caso, la batalla supuso una gran victoria para Macedonia y una derrota prácticamente definitiva para Persia. El saqueo del campamento persa fue muy lucrativo. Consiguieron 4.000 talentos, el carro y el arco del rey y los elefantes, que no habían sido desplegados. El número de bajas es difícil de calcular, en gran parte porque se desconoce el tamaño aproximado del ejército persa, pero se estima en unos 1.000 en el bando macedonio y alrededor de 30.000 en el persa. Los macedonios avanzaron rápidamente hacia Babilonia, donde fueron recibidos como héroes. Por su parte, Darío huyó hacia Ecbatana para reunir a las tropas que habían escapado de la batalla. También solicitó tropas e insistió a los sátrapas del este del imperio que fuesen leales a él. Pero el nombre de Darío significaba ya poco, y cada vez eran más los súbditos que se unían a Alejandro. Mientras marchaba con su ejército hacia Bactria, donde podrían resistir mejor, la baja moral y la desconfianza hicieron que fuese depuesto por Besos y finalmente asesinado. Alejandro continuaría sus campañas durante años, esta vez para vengar la muerte de su rival. Maseo reconoció a Alejandro como rey y a cambio mantuvo su puesto como sátrapa de Babilonia. Las conquistas extendieron la cultura griega por todo Oriente Medio y más allá, creando un nuevo orden en esta parte del mundo. Sin embargo, no serviría para traer la paz, ya que tras la muerte de Alejandro, su colosal imperio quedaría dividido, comenzando una serie de guerras devastadoras que llevarían al mundo griego a su fin.